Buenas noches, amigas socias y amigos socios, señoras y señores. Este Ateneo se honra en recibir a las personalidades que nos acompañan, doña Elisa Ruiz, don Manuel Moleiro, que van a intervenir en este importante acto, también organizado precisamente por la sección de Historia de este Ateneo, una de las numerosas y activas secciones que tenemos, presidida por la señora Pérez de Tudela, a quien también saludo. Y con este saludo para todos ustedes y para las personalidades que nos honran con su presencia, se abre el acto. En primer lugar, don Manuel Moleiro tiene la palabra. Buenas noches, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí y veo además que es un grupo nutrido y amplio. Quisiera antes que nada manifestarle mi agradecimiento a don Carlos París por presidir el acto y también por permitirnos estar aquí con todos ustedes, ¿no? También, por supuesto, a la sección de Ciencias Históricas y a la señora Isabel Pérez de Tudela. Hemos tenido algunas dificultades de carácter técnico. Espero que la sincronización... ¿Se oye bien o se oye un reborbeo? ¿Se oye bien? ¿Demasiado alto quizás? No. Bien. Bien, quisiera explicarles un poquito de modo muy breve lo que es la exposición. La exposición es el gabinete de las maravillas y lo que reúne es lo que era en realidad un gabinete de las maravillas en la época de Isabel la Católica o en la época del duque de Berry o en la época de los grandes reyes y de ese momento y de esa época. Reunían códices, reunían cuadros y en algunos casos, como en el de Margarita de Austria, tenían todo. De hecho, un escrito de Durero, de Alberto Durero, dice que vio allí el tesoro de Moctezuma, es decir, háganse la idea de lo que podía ser un gabinete de las maravillas. De hecho, son obras que en un determinado momento sirvieron para diferenciar o categorizar los distintos reinos, es decir, según lo que tuvieran tenían un nivel o tenían otro nivel. Eso estaba determinado más que nada por el precio y por el costo que tenía tener algo de esta envergadura. Dentro de lo que podrán ver en la exposición, si nos limitamos hay códices de las bibliotecas más importantes del mundo. Ahí tienen obras de la Morgan en Nueva York, del Metropolitan en Nueva York también, de la Fundación Huntington en Estados Unidos. Están obras de la British Library, donde precisamente está el breviario, el original del breviario de Isabel la Católica, de la Biblioteca Nacional de Francia, de las bibliotecas italianas, Casanatense y la de Venecia, de Portugal, de la Fundación Fundação Gulbenkian y de la Torre do Tombo. Aquí, de la Biblioteca Nacional de Madrid, está el Beato de Fernando I y doña Sancha. También del Museo Arqueológico Nacional hay una parte textual del Beato de San Pedro de Cardeña. Las imágenes más bonitas, las más importantes quizás de ese beato, están en Estados Unidos, en el museo, en el Metropolitan, en la sección de los cloisters, ¿no? Curiosamente fue algo que en el momento en que se vendieron se ofrecieron previamente al gobierno español, que rechazó su adquisición. Entonces los americanos, a través de los franceses, las compraron inicialmente y terminaron en Estados Unidos. Muchos de los tesoros que están fuera antes estuvieron aquí o estuvieron en países también diversos. Hay muchos que cambiaron de lugar. El tiempo que abarca la exposición, por situarla temporalmente,
el manuscrito más antiguo, el texto data del siglo II antes de Jesucristo, que es un tratado de medicina de Nicandro, y el más reciente es un códice musulmán que se pintó en el año 1582 en Estambul por orden del sultán más grande de toda la historia del Imperio Otomano, que fue Murad III. Era un códice, que es el libro de la felicidad, donde reunió a los científicos, todos, médicos, también a los numerólogos, a los adivinadores, a todos, para hacer un compendio para conseguir eso que todos anhelamos, que sería la felicidad. Para su segunda hija, que se llamaba Fátima, de un total de 110 hijos, ¿no? Es un sultán que comparte con Felipe II en haber llevado, o haber heredado, más que llevado, sus imperios en la cumbre, eran contemporáneos. Felipe II presidía el imperio del mundo cristiano más grande y Murad III el imperio del mundo musulmán, con más territorio Felipe II por América, con más personas Murad III. Los dos estuvieron en la cumbre, pero con los dos empezó la decadencia, ¿no? Dentro del campo de la medicina al cual pertenece el Teriaca, hay dos obras más muy importantes. Una que curiosamente se pintó y el texto se escribió en Bagdad en el año 1036, que es un Taquinum Sanitatis, algo que basa la salud en 5 puntos que son muy básicos, pero que en algunos casos han tardado muchísimos años en ser reconocidos. El primero de ellos es cuidarse de lo que comemos y de lo que bebemos. El segundo es tener en cuenta el aire que respiramos. El tercero es el ejercicio y el reposo. El cuarto son los humores, entendiendo por los humores lo que entendían en aquellos momentos, más bien cuidar que la sangre esté estable, la bilis, en fin, hacerse los análisis de rigor ahora, entonces eran otros procedimientos. Y por último, el quinto, que serían los estados del ánimo. Eso se decía en el año 1036 y han pasado muchos siglos para que se reconociera o se tuviese en cuenta que, por ejemplo, que el medio ambiente es fundamental para la conservación de la salud, ¿no? Hay también un tratado de plantas del año 1340, un tratado de la medicina cuando la medicina procedía exclusivamente de las plantas. Claro, las plantas empezaron con los nombres en la antigüedad, en Grecia, en Roma, luego pasaron por los árabes y la misma planta ha acabado teniendo montones de nombres diferentes, ¿no? Entonces se hizo un tratado que era una especie de diccionario que recogía los distintos nombres para evitar que la persona que va al médico, en vez de darle algo que lo fuera a curar, terminara matándolo, ¿no? Quizás no vamos a entrar en tanto detalle porque esto sería muy largo. Hay también un tratado de alquimia, hay un tratado incluso de política e historia, que sería el libro de Brunetto Latini, el Tesoros. Brunetto, ya saben que fue el maestro de Dante, quizás mucho más conocido que el mismo maestro, ¿no? Hay libros bíblicos como la Biblia de San Luis. Hay una parte de esa Biblia, la mayor parte, es un códice que se pintó en Francia para Luis IX, luego San Luis, y el bloque principal se conserva en Toledo, aunque hay 19 folios que están también en la Morgan de Nueva York, ¿no? Dentro de los libros bíblicos está quizá una Biblia napolitana del año 1340, que quizás es la muestra en un libro, en un códice más importante de la pintura de la época de Giotto, ¿no? Tenemos también un salterio, que una parte se hizo en Inglaterra en el 1180 al 1185 más o menos. Luego se terminó siendo comprado por Pedro el Ceremonioso y se terminó de pintar en Barcelona en el año 1340. Es decir, que el interés por estas cosas y por estas obras, por estos tesoros,
viene de lejos. Una persona como Pedro el Ceremonioso, una persona culta pero al mismo tiempo tremendamente refinado y hasta al extremo cruel a veces con los enemigos, ¿no?, pueda tener o encargar una obra de ese tipo y con ese peso, ¿no? Hay también ahí dos apocalipsis importantísimos. Uno de ellos es un Apocalipsis 13:13 que se hizo en Francia, precisamente en el 1313. Es un apocalipsis que curiosamente, a lo que tienen todos los otros apocalipsis, se basan en los apocalipsis ingleses del 1200 al 1250. Este que se hizo en la Europa continental se basa en el Liber Floridus, también en los apocalipsis ingleses, pero hace una alusión a un tema español 100%, que es los beatos. Los beatos es algo que son los comentarios al apocalipsis, pero surgieron aquí en un momento concreto, y ese es el único libro de todos los que se hicieron que se basa también, tanto textualmente como iconográficamente, en los beatos españoles. No podían faltar libros de horas, como el libro de hora de la reina Juana, las grandes horas de Ana de Bretaña, que ese es el libro de horas por excelencia que se pintó en Francia, y Francia es el país por excelencia en cuanto a la realización de libros de horas. Está también el libro del golf, que a fin de cuentas es lo que queda de un libro de horas hecho por Simón Benín. Tenemos, como no, el libro del Caballero Cifar, un libro que tiene 315 miniaturas, pinturas diferentes, y que si ustedes lo ojearan, verían perfectamente cómo vestían las personas, cuáles eran sus hábitos, cuáles eran, por ejemplo, sus tiendas de campaña, o cuáles eran sus armamentos en la época de la serie que están viendo ahora en televisión. Fue hecha para Enrique IV, el hermanastro de la reina Isabel, ¿no? Lo que ahí se ve, bueno, este libro tiene otra cosa muy importante, tiene un texto que es del año 1300, que fue la primera vez que se escribió un texto en prosa en español, entonces, digamos, quizás sería más acertado decir en castellano, ¿no? Y ese texto fue desde el 1300, pero del 1470 o 74, 76, fue cuando se pintaron las miniaturas en Valladolid, y que recogen lo que veía el miniaturista. Hoy va un fotógrafo y hace una fotografía, entonces no había fotografías y se limitaban a plasmar la realidad, lo que hay. Es el atlas iconográfico de la Castilla de Isabel, de la Isabel pequeña, y sobre todo de su hermano de principio a fin, ¿no? Tenemos también en cartografía los 4 atlas más importantes de la época de la cartografía de los descubrimientos. Es la época por excelencia de la cartografía, porque era la época en que los mapas, de lo que se descubriera, si viera, dependía, era un arma estratégica. Es una de las razones porque precisamente siguieron haciendo atlas sobre pergamino cuando ya se imprimía todo en papel, porque en Portugal, Manuel I, del cual oirán hablar con mucha frecuencia si la serie esta continúa, con él casó Isabel 2 hijas, una la mayor, Isabel, y otra María, creo, la más pequeña, la muerte de la segunda. Este señor dictó una orden que todo aquel que pintara, dibujara, caligrafiara un mapa donde se pudiera ver la situación del mundo en aquellos momentos, pues era ejecutado. Era una previsión para que todo ese tipo de información cartográfica llegara al reino de Castilla, y sobre todo a los reinos emergentes, a lo que era Francia e Inglaterra en aquel momento. De todos modos, la historia cartográfica entre España y Portugal es algo que permitiría hablar mucho tiempo, porque los cartógrafos trabajaban de día para los portugueses y por la noche estaban trabajando para los castellanos, es decir, que era algo que las necesidades económicas del momento les hacían cambiar de bando cada día, ¿no? Y por último,
nos quedan ahí los beatos de Liébana. Ahí tienen ustedes los 5 ejemplares de beato más importantes. El beato de Gerona, el más antiguo, beato de Girona, que si fuéramos fieles sería beato de San Salvador de Tábara, hoy provincia de Zamora, entonces Reino de León. Es un beato curioso porque es pintado por una mujer. Además está firmado, no hay dudas, porque se conserva esa página, y no era habitual que en aquellos tiempos las mujeres pintaran o caligrafiaran manuscritos de esa envergadura, ¿no? Está también, ese beato tiene otro dato también curioso, tiene el retrato más antiguo que se conserva del apóstol Santiago. Es el retrato fotográfico del año 970, no hay ninguno anterior, ¿no? Está también el beato de Silos. Ese fue un libro que ustedes tuvieron aquí en Madrid y se llevó Pepe Botella, que luego él mismo vendió al British Museum, ¿no? Y consta en la guarda la firma de él, precisamente, ¿no? Los ingleses en eso son muy cuidadosos y tuvieron mucho cuidado en hacer que firmara la venta y quedase el documento allí incorporado, ¿no? Está también el beato de Fernando I y Doña Sánchez, ese está aquí en la Biblioteca Nacional. Está el beato de San Pedro de Cardeña, que hemos comentado antes. Está el beato de San Andrés de Arroyo, que es el último de los beatos de 1220, de los grandes beatos. Y bueno, no podría decirles mucho más, del breviario les va a hablar con todo tipo de detenimiento, con todo tipo de detalle, doña Elisa Ruiz. Es un acierto que hayamos encontrado, porque es la persona que más y mejor les puede hablar del breviario. Una obra que también tuvieron ustedes aquí en Madrid, pero no sé por qué, la dejaron llevar del Escorial en el 1808 y en el 1851 apareció en Inglaterra y la terminó comprando el British Museum por una cifra disparatada, una cifra fuera de todo lugar, que eran 3.000 libras. Eso da una idea, tanto que inicialmente el British Museum había desechado la compra porque la ofrecían y le parecía un disparate. Fue luego de hablarlo y con el visto plácito del Parlamento se habilitó un presupuesto especial y se compró, ¿no? Las obras que ustedes tienen abajo, no vamos a entrar en los detalles de cómo están hechos en los lugares donde se conservan los originales, porque no saldríamos del lugar. Y yo creo que es un honor para el breviario, es un honor para la misma reina Isabel, que doña Elisa Ruiz, catedrático de Paleografía y Diplomática de la Universidad Complutense, les hable de ello. Ella ha escrito todo lo que se podía escribir sobre Isabel, ha leído, yo podría usar esto y les tendría un rato inmenso hablando de sus méritos o sus virtudes por ello, pero creo que cuando la escuchen a ella lo entenderán todos sin que demos ninguna explicación adicional. Muchísimas gracias, señores. Doña Elisa Ruiz tiene la palabra. Muchas gracias. Señor presidente y demás personalidades presentes, señoras y señores, es para mí un honor y un placer estar en esta casa y dirigirme a ustedes. En primer lugar, agradezco al Ateneo la amable acogida y hospitalidad que nos ofrece, y también agradezco los elogios inmerecidos del señor Moleiro hacia mi persona. Dicho esto, hay un pequeño inconveniente de carácter tecnológico. La conexión de esta casa entre el ordenador portátil y la presentación en PowerPoint, hay un defecto técnico que no permite manejar desde aquí dicha presentación.
ni tampoco, por tanto, puedo señalar los aspectos concretos de las miniaturas que a lo largo de la exposición tendré que señalar. Pido excusa por ello, no es imputable a nadie, es un puro problema tecnológico y, bueno, sin más preámbulos y pidiendo excusas por las deficiencias que pueda generar este inconveniente, paso rápidamente a aprovechar el tiempo disponible. En primer lugar, por favor, siguiente imagen. Quiere decirse que cuando se tiene ante la vista una obra como la que ahí se expone, un breviario de gran tamaño, con 523 folios, lo cual hay que multiplicar por 2 para saber el número de páginas, quiero decir, más de 1 millar de páginas, riquísimamente ilustradas, como veremos, sobre una vitela exquisita. Quiere decirse que un objeto de estas características siempre al codicólogo nos plantea el problema de preguntarnos cuál es la razón de hacer una obra de esta envergadura y una vez que sabemos la razón, preguntarnos quién es la persona que la ha encargado, es decir, lo que técnicamente llamamos quién es el comitente y, por otro lado, quién es el destinatario de esta obra. Bueno, ante estos interrogantes, aquí pues tenemos en primer término los dos polos de ese gesto cortesano que es el regalo de un libro. A la derecha tenemos a un personaje arrodillado en un reclinatorio y se encuentra en acto de lectura de un libro de rezo, está rezando en última instancia. Es un personaje elegantemente ataviado y es el embajador don Francisco de Rojas, que será la persona que será comitente de este manuscrito. Al otro lado, ¿qué tenemos? Pues una figura que no hace falta ni decir su nombre, que todo el mundo la reconoce magníficamente y que será también la destinataria de este magnífico don. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista de contextualizar ambas imágenes? Bueno, pues que ambas pasan a la posteridad, ¿cómo? Pues en actitud de rezo, con un libro de rezo en las manos. Y esto nos indica, bueno, pues por un lado la temperatura espiritual del momento, de la época, y sobre todo nos indica un status symbol, un gusto por mostrarse para la posteridad como una persona que practica sus devociones, que sabe leer, lo cual es muy importante en la época, y que además dispone de unos medios económicos lo suficientemente amplios como para poderse gratificar con un objeto de este calibre. Siguiente imagen, por favor. En este caso, en este árbol genealógico, bueno, pues se nos presenta bueno, pues los antecedentes de doña Isabel, que son bien conocidos por todos, por consiguiente paso rápidamente sobre ello. Simplemente significar que Isabel, como veis ahí, va su nombre en rojo, Isabel I de Castilla, y vemos que es el fruto de un segundo matrimonio del rey don Juan II, y que evidentemente por su posición en el nacimiento, es decir, segundas nupcias y además ser mujer, pues en principio no estaba previsto que fuese la heredera al trono. Este es un elemento que adviene por una serie de fenómenos de carácter dinástico, de conflictos que ya son bien conocidos y que por consiguiente bueno, pues será el punto de origen de nuestra historia. Como podemos ver, Isabel I se casa con Fernando V de Castilla, II de Aragón, y como podemos ver también, ambos descienden de la casa de Trastámara. Luego tienen unas relaciones de parentesco que serán en su momento
un problema a efectos de establecer unas bodas, aunque evidentemente se solucionará tardíamente, a posteriori, después de que estas bodas se han contraído mediante una bula papal. Siguiente imagen, por favor. En esta bellísima portada, no es portada, realmente es una página del libro de las crónicas de Juan II, queda ese árbol genealógico reflejado de manera clara y visualizada. A la izquierda está concebido como si fuese una especie de retablo. A la izquierda tenemos la primera mujer, doña María de Aragón, y la descendencia de ese primer matrimonio, es decir, el que será Enrique IV en su momento, y las dos hermanas que fallecen relativamente jóvenes. A la derecha, que tenemos? Pues a Isabel de Portugal, la segunda esposa de Juan II, el príncipe Alfonso y doña Isabel. Y debajo rellena esa última parte del panel, pues San Vicente Ferrer, que es un personaje, un santo que veremos, que después encontraremos en el breviario, puesto que está íntimamente vinculado a la casa de Trastámara. Los hechos históricos que median entre el año 1465, momento en que se procede a la deposición del monarca en la llamada farsa de Ávila, y después ya los acontecimientos que son conocidos y que por tanto no voy a especificar, como pueden ser 3 años más tarde la muerte inopinada de Alfonso, de don Alfonso, el príncipe de Asturias, que era el posible heredero a causa de los conflictos que hay de tipo de legitimidad respecto de la pretendida, supuesta y dudosa hija de Enrique IV. Elemento básico que va a crear una serie de conflictos graves y una guerra civil en última instancia. En 1469 se sabe muy bien, Isabel contrae matrimonio con don Fernando, ya rey de Sicilia y príncipe de Aragón, y en 1474 fallece en diciembre, el 11 de diciembre, fallece Enrique IV. Todos estos hechos, que a vista de pájaros, bueno, pues son fundamentales para comprender un poco lo que viene después. Muere Enrique IV el 11 de diciembre en el Alcázar de Madrid, y 2 emisarios son enviados rápidamente a Segovia, donde está Isabel. Y allí se le comunica el fallecimiento y se le ordena que espere las decisiones que se tomen en el Consejo Real. No obstante, Isabel, mujer emprendedora y decidida donde las haya, hará caso omiso de este consejo y improvisará una ceremonia de proclamación como reina, a pesar de que su esposo estaba ausente. Esta proclamación es en extremo interesante y rápidamente vamos a ver, siguiente imagen por favor, vamos a ver el texto de este hecho, de este acontecimiento histórico. De este acontecimiento tenemos una copia autorizada, notarial, del escribano, que levanta acta de lo que acontece para proclamar a Isabel como reina. Es un ceremonial en extremo sencillo, por cuanto que en Castilla no se exigía la práctica de la coronación, a diferencia de lo que ocurría en otros reinos extrapeninsulares. Si tuviéramos tiempo, aquí tendríamos el comienzo y la narración bellísima e en extremo interesante de este acto, en virtud del cual, bueno, pues Isabel será proclamada reina de Castilla. Siguiente imagen. El acto suponía, entre otras cosas, el que un personaje del Consejo Real realmente pronunciase un discurso programático que se llamaba en la época con el nombre de razonamiento. Este texto del discurso de proclamación de la reina hace
un par de años, todo lo más, que se ha encontrado la copia de él y es en extremo interesante y, por tanto, bastante poco conocido. En este discurso de don Juan Díaz de Alcocer, un eminente jurista que estará al lado de la reina desde el comienzo de su aventura política, le va a exponer todas las obligaciones que contrae en el caso de que jure el cargo. Y, entre otras cosas, le dice lo siguiente: pues, muy excelente señora, reconozca vuestra Alteza cuánta merced y grandísimo beneficio hoy recibe de Dios, que vos intitula de su nombre y vos pone en su lugar y comete sus veces en tan grande y tan noble y tan abastado reino como este, en el cual legítimamente subsististes y vos escoge milagrosamente para que seáis reina y señora sobre tanta muchedumbre de pueblo, y en tierra tan ancha y tan fértil, para que de mar a mar señoreéis. Todo el discurso merecería, no digo una conferencia, merecería un curso completo, ¿verdad?, de doctorado o un seminario intenso, porque es de un valor enorme, todo cuanto allí se dice. Aquí simplemente podemos significar algunas cosas. Por un lado, como se puede ver, en primer lugar, se hace ver que el rey, la reina en este caso, recibe de Dios el cargo de reina, es por consiguiente una vicaria de Dios en la tierra. Y dice, intitula de su nombre y vos pone en su lugar. Dios le pone a la reina en su lugar. Bien, en segundo lugar, legítimamente subsististes. Bueno, evidentemente era un punto candente. La legitimidad era muy conflictiva, muy dudosa y todavía la sigue siendo hoy en día, ¿no? Luego quiere decirse que ese legítimamente es un adverbio con una carga política enorme. Y luego dice, y vos escogen milagrosamente. El adverbio milagrosamente nos está hablando de algo que también va a ser una aureola de todo el reino de Isabel, que será esa visión providencialista y mesiánica en virtud de la cual la reina llega al poder aun cuando no estaba dentro de la línea sucesoria. Y después esa bellísima laudatio de lo que es Castilla, porque dice, para que reinéis sobre tanta muchedumbre de pueblo y en tierra tan ancha y tan fértil, para que de mar a mar señoreéis. No se puede decir mejor, ¿verdad?, esta idea. Siguiente imagen, por favor. Evidentemente, a partir de la proclamación, la reina a continuación jura, ¿verdad? El ritual se cumple según las normas establecidas, en extremo sencillo y se puede decir hasta cierto punto rápido, y a partir de ahí empieza a reinar, ¿no? Evidentemente es un reinado riquísimo donde podemos marcar, encontrar 4 vectores, líneas vectoriales que marcan su actividad política. De todas ellas, la única que aquí vamos a contemplar es el despliegue de una política internacional. Siguiente imagen. La política internacional de los reyes católicos, como solía ser por otra parte la política de casi todos los reyes de la época, es una política basada en los matrimonios, en los pactos de familias, en contraer unas bodas que realmente van a afianzar lo que es el tejido político de un reino o entre reinos, ¿no? En el caso de los reyes católicos, es bien sabido, tuvieron 5 hijos y el establecimiento que se hace es una operación política de altos vuelos. Por un lado, se pretende conseguir la unidad peninsular a través de establecer unas relaciones matrimoniales de uno de los hijos de los reyes católicos con Portugal, con el que será el futuro, el heredero de la corona. Esas serán las primeras bodas. La primogénita Isabel casará con don Alfonso, quien morirá muy pronto, y entonces se verá obligada a contraer matrimonio en segundas nupcias con el que ya será rey, don Manuel. Isabel muere de parto
y por tanto será su hermana la que ocupe su puesto. Luego quiere decirse que son bodas perfectamente planificadas en función de conseguir un objetivo político, la unidad ibérica. Por otro lado, se establece la necesidad de unir, relacionar, establecer una fusión con lo que es Inglaterra, las Islas Británicas, y a tal fin la hija pequeña, Catalina, será realmente enviada a casarse con el príncipe de Asturias, quien también morirá pronto y finalmente contraerá matrimonio con Enrique VIII. Luego, estas son operaciones territoriales muy pensadas y bien organizadas con vistas a conseguir esa unidad mayor de territorios. Pero de todas estas operaciones y bodas, sin duda alguna, la trascendental, la definitiva, es una operación maestra que será conseguir que los dos hijos únicos de Maximiliano de Habsburgo contraigan matrimonio con los dos hijos restantes de los reyes católicos. Estas dobles bodas será la gran operación que va a intentar, ¿quién? Pues ese personaje que hemos visto al principio, que es el diplomático Francisco de Rojas. Siguiente imagen. Estos dos documentos que tenemos aquí ante la vista son las capitulaciones matrimoniales. El de la izquierda, bueno, pues nos presenta las capitulaciones que se establecen entre los monarcas reinantes, por un lado Maximiliano y por otro lado los reyes católicos. Y el segundo documento, que es hermosísimo desde el punto de vista de ilustración y de la calidad, aparte del contenido, bueno, pues son las capitulaciones matrimoniales concretamente del príncipe de Asturias, don Juan, con la archiduquesa Margarita de Austria. Conviene observar que en ambos documentos, en la orla, en la parte inferior, están el escudo de armas del embajador Rojas, escudo de armas que trae sobre campo de oro 5 estrellas de azur y después con una bordura ajedrezada. Insisto en este escudo de armas porque lo vamos a volver a encontrar. Siguiente imagen. Estos son los retratos de los contrayentes. Aquí tendríamos en primer lugar a Felipe el Hermoso y a Juana I de Castilla, el primer matrimonio que hemos señalado, y luego, siguiente imagen, tendríamos los segundos contrayentes, es decir, don Juan, el príncipe de Asturias, con doña Margarita. Esta boda era en la que la reina católica tenía depositada toda su esperanza e ilusión, porque primero adoraba al príncipe de Asturias hasta el punto que lo llamaba mi ángel. Y por otro lado, se esperaba que por línea directa de varón, a través del reinado de Juan, siguiese la dinastía trastámara y que el fruto de este matrimonio, bueno, pues estableciese una vinculación entre Castilla y el mundo de los Habsburgos. Desgraciadamente, este matrimonio dura solamente unos meses. El enlace matrimonial se hace en Burgos el 19 de marzo de 1497 y el 4 de octubre de ese mismo año muere Juan. Esta fue la primera puñalada que recibe la reina católica, ¿verdad?, de la cual no se recuperará nunca. En esta época surge con gran fuerza lo que yo he llamado la simbólica del poder. El poder se manifiesta, hay que hacerlo ver de dos maneras. Bien a través de imágenes figurativas, lo que yo llamo la imago regis, la imagen del rey, que son ya reproducciones figurativas, fisonómicas, que no son los simples atributos como hasta aquí era normal. O bien la otra opción, utilizar el signum regis, es decir, utilizar la reproducción de las señales heráldicas, que es una especie de genealogía visual icónica. De las dos opciones, los reyes católicos van a elegir la segunda opción, el mundo de la heráldica. Para ellos será muy importante porque constituye un argumento visual
que realmente, sobre todo, subraya el concepto de legitimidad, que era ese déficit que va a existir a lo largo de todo el reinado de los reyes católicos. Siguiente imagen. La reina había elegido desde que era muy joven, como cuando era ya princesa de Asturias, había elegido como escudo personal el águila de San Juan, el águila tetramórfica de San Juan, como veis ahí, con evidentemente el cuartelado de Castilla y León, establecido ya desde tiempos inmemoriales. Y no solamente elige que realmente el águila sea el elemento sustentante del cuartelado de Castilla y León, de sus armas, sino que también va a elegir un lema, que es un versículo de un salmo, en donde dice: bajo la sombra de tus alas, protégenos. Este será su lema personal, que lo veremos a continuación. Siguiente imagen. Aquí ya nos encontramos con este par de páginas que son espléndidas y que ya entramos directamente en el breviario y que realmente, bueno, pues nos permite visualizar el contenido altamente diplomático que este breviario contiene. Como se puede ver, en la izquierda nos encontramos con una panorámica de toda la heráldica de esta operación política. Por supuesto, en la parte superior, el escudo de los Reyes Católicos, con las consiguientes divisas que conocemos, y debajo de esta águila, bueno, pues vamos a tener el escudo por un lado, de Felipe el Hermoso y su esposa, por otro lado, del príncipe de Asturias y de doña Margarita. Y hay unas filacterias que no podemos aquí ver, entre otras cosas no puedo señalar por falta de puntero, que son en extremo interesantes. Son en extremo interesantes porque subrayan el carácter y la ambición que estas bodas encierran. En estas filacterias son versículos de los Salmos en donde se ensalza y se mantiene que realmente los descendientes de estas bodas serán los dueños de la tierra. Luego es ese afán de imperialismo que en el fondo esta operación política encierra. A la derecha, ¿qué tenemos? Pues a la derecha tenemos una escena de la coronación. Antes de avanzar en el estudio del breviario, de las miniaturas del breviario, conviene subrayar un hecho, y es que las páginas del breviario están concebidas siguiendo una técnica flamenca que ya ha triunfado desde la primera mitad del siglo XV, pero que a finales, en la segunda mitad, será ya un dominio total, que consiste en simular que la página, la superficie de la página, está toda ella tapizada con una especie de elementos vegetales estilizados y que sobre este tapiz floral se practica una especie de ventana que permite acceder a una escena que narra algo. Es una especie se intenta hacer un efecto ilusionístico óptico de penetrar en un fondo a través de una ventana, ver algo que sucede. Y por otro lado, las oraciones, los textos, simulan a su vez como si fuesen unos trozos de pergaminos adheridos sobre ese tapiz floral. Y este juego óptico, esta especie de trampantojo óptico, es el que vamos a encontrar a lo largo de todo el manuscrito. Pero con una condición, con una característica, y es que estos tapices, que son en la primera parte del manuscrito, son de carácter floral o de carácter por lo menos natural, podríamos decir, no se repiten. Luego quiere decirse que vamos a encontrarnos tantos tapices, tantos diseños, cuantas páginas aparecen con orla. Porque en efecto se tratan de orlas, lo que pasa es que están simuladas.
En el caso, en la imagen que tenemos ante la vista, esa ventana, esa falsa ventana, nos permite asistir a algo. ¿A qué? Pues a la coronación de la Virgen. El hecho de que aquí se haya escogido la coronación y se haya añadido un folio con el elemento heráldico, nos hace ver que no solamente se nos enseña lo que es la coronación de la Virgen, sino que hay una voluntad política de relacionar con una especie de interpretación latente, con un significado latente, la relación entre la coronación de la Virgen y la Reina Católica como Reina de Castilla. Debajo, en la parte inferior de la página, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos de nuevo con el escudo que ya conocemos, que hemos visto en los documentos, que hemos visto en el primer cuadro. Son las armas de Francisco de Rojas, con lo cual queda manifiesto que Francisco de Rojas es el que realmente ofrece este bellísimo manuscrito a la reina. Pero para que no quede duda, en la parte de la derecha, en la parte inferior, sobre la orla se ha puesto cubierta la parte floral con púrpura y luego con una tinta de oro se ha hecho una dedicatoria magnífica, interesantísima textualmente. Con lo cual, pues nos encontramos con que no hay ya duda posible de que este objeto, este producto bellísimo librario, ha sido encargado por Francisco de Rojas y dedicado a la reina. Siguiente imagen, por favor. Si tuviéramos tiempo, pero como vamos mal, pues vamos a avanzar. Sencillamente decir que aquí está la traducción de los lemas que hemos encontrado en las filacterias de los escudos de armas de las dos parejas, pero no los leo puesto que realmente ya su espíritu, ya hemos dicho, los hijos que has engendrado ocuparán los puestos de los padres. Tú los has nombrado príncipes sobre toda la tierra. Es esta idea que ya hemos dicho, ¿no? Pero vamos a detenernos en el texto de la dedicatoria de Francisco, del embajador. Y esa dedicatoria que está ahí sobre púrpura y con letras de oro, dos elementos que marcan la excelencia, la idea de la excelencia, está redactada en latín y traducida dice lo siguiente: Francisco de Rojas, humildísimo servidor de su majestad y hechura suya, deseoso de prestarle el mejor servicio posible, ofreció este breviario en concepto de presente a la divina Isabel, reina de las tierras de España y de Sicilia, etc. Cristianísima, poderosísima, siempre augusta, suprema señora, clementísima. Bueno, pues evidentemente no cabe ninguna duda sobre esta dedicatoria, simplemente subrayar algunos aspectos de tipo textual, el hecho de que Isabel es llamada divina, y por otro lado habla de las tierras de España y de Sicilia, es decir, que hay unos elementos modernos que ya nos están hablando de lo que va a ser una monarquía absoluta y que ya estos adjetivos y estas formas, con todos esos superlativos, ya nos está hablando lo que será después en la época de Carlos V, el desarrollo del absolutismo monárquico y sobre todo el gusto manierista en las dedicatorias, como es aquí el caso. Siguiente imagen. Esta es un detalle donde se puede ver en mayor tamaño, Dive Elisabeth, no hay duda, Divina Elisabeth, Hispaniarum e Sicilia, etc. No dice Castilla, León, Toledo, que era lo normal en aquella época, sino que ya esa visión global también de la península, etc. Es, por tanto, una pieza política de gran interés. Siguiente imagen. Bien, deteniéndonos ya en el análisis codicológico de la pieza muy rápidamente,
Simplemente decir que este breviario, bueno, el breviario es un libro de rezo, es un tipo de libro de rezo que es menos frecuente de lo que es el libro de horas. Realmente el libro de horas, como he sabido, es un libro de plegarias que gozó de enorme difusión, sobre todo a lo largo del siglo XV, pero es más sencillo, es más simple desde el punto de vista del contenido textual. Y por tanto, pues, el breviario será realmente un libro mucho más denso, textualmente hablando, que procede directamente del rezo del oficio divino al cual estaban obligados todas las personas consagradas a Dios. Pero en un determinado momento del siglo, sobre todo a partir de la segunda mitad del XV, se pone de moda que los laicos también tengan breviarios. Y a partir de aquí vamos a encontrarnos con el desarrollo de esta nueva tipología libraria, textualmente mucho más amplio, como podemos ver en lo que tenemos ahí, el ejemplar que tenemos reproducido. Y bueno, como no tenía un programa iconográfico como ocurre con el libro de horas, los breviarios son muy interesantes porque muestran soluciones nuevas, búsquedas de iconografías distintas. En el caso del breviario de Londres, vamos a tener, primero hay una elaboración lenta, son muchísimas páginas, son muchísimas ilustraciones, infinitas orlas, por tanto es una elaboración que dura años. Y la primera parte se puede calcular que empieza más o menos con bastantes dudas, pero en fin, en torno a 1485. Y aquí van a intervenir, bueno, pues en primer lugar vamos a encontrarnos un artista que es el que llamaremos maestro del calendario, que es el de menor calidad técnica por una razón, porque todos los libros litúrgicos llevaban obligatoriamente pues un calendario perpetuo para poder seguir el ritmo del año litúrgico. Luego vamos a encontrarnos con un maestro excepcional y con varios maestros excepcionales que, para no detenernos, lo iremos sobre la marcha, los iremos viendo. Siguiente imagen. Esta imagen sería el calendario. El calendario, como es natural, no lo puedo señalar. En la columna, en el margen izquierdo, nos encontramos el numerus aureus. A continuación nos vamos a encontrar con la letra dominical. Luego tendríamos el sistema de calendación romano. Y por último tendríamos las festividades de los santos del día, de las festividades litúrgicas del día. Quiere decirse que estos calendarios van a tener siempre una ilustración bastante convencional relacionada con lo que podíamos llamar los trabajos y los días propios de cada mes del año, ¿no? En este caso, pues nos encontramos con estos personajes que están ahí podando árboles, recogiendo leña, probablemente para calentarse, y después tenemos el tema del zodíaco, el Piscis, ahí en el margen superior. Es, por tanto, un calendario que, siendo un calendario cuidadoso, no es la parte más valiosa de la pieza. Siguiente imagen. Como vemos, si comparamos con estas dos imágenes, nos damos cuenta cómo pasamos de un mundo artístico de una calidad a otra bien distinta. En este caso, bueno, pues he escogido dos imágenes que ilustran dos aspectos distintos del calendario, perdón, del breviario. El de la izquierda, bueno, pues la ilustración de un tema teológico. A la derecha, un tema evangélico. Como se puede ver, analizamos la página y nos encontramos que esa especie de falso tapiz que cubre la superficie de la página está elaborada siguiendo una técnica que podríamos llamar old style, un estilo a la antigua. Es un estilo floral muy característico que arranca desde la tradición francesa y que tiene ya
está ya prácticamente casi en desuso. Luego, es una forma de solucionar, de presentar artísticamente el concepto de orla. Y luego, en esa especie de falso ventanal, nos encontramos con una representación muy interesante y original de la Santísima Trinidad, con Dios Padre arriba, Cristo crucificado y sobre la cruz en la parte superior el Espíritu Santo. Esta representación teológica original, bellísima, contrasta con la parte inferior. En la parte inferior nos encontramos una escena con un mar al fondo, un cielo sereno. En primer término, una especie de personaje vestido, un personaje episcopal por sus atributos, que no es otro que San Agustín. Y después, a la derecha de la cruz, nos encontramos a un niño jugando con una especie de pala que está intentando, con la pala, en un hoyo que ha hecho, meter toda el agua del mar. Bueno, esta es una leyenda hagiográfica relacionada con la figura de San Agustín, en donde él paseaba por una playa meditando sobre lo que el misterio o el dogma de la Trinidad, y es justamente la visión de este niño que está intentando infantilmente meter dentro del hoyo todo el agua del mar, lo que le hace ver la inutilidad de sus especulaciones de carácter teológico. Es, por tanto, una visión bellísima con esta duplicidad temática. Porque una de las características de este artista, que es el maestro del libro de Dresde, es el maestro al cual le debemos 98 de las ilustraciones de este breviario, se caracteriza por la originalidad en el tratamiento de los temas y por algo que es muy, muy especial, que es el que rompe esa visión aristotélica de las tres unidades: unidad de tiempo, de lugar y de acción en la narración dramática. Y aquí nos vamos a encontrar que el maestro de Dresde romperá, ya lo veremos sobre la marcha. Si comparamos el tratamiento del tema teológico con el tratamiento del tema evangélico, pues nos encontramos con una orla totalmente distinta. Ya no es una orla a la antigua, nos encontramos con una orla típica de Gante y de Brujas. Y después la escena de evangélica son las tres tentaciones de Cristo, ¿no? En primer término, la tentación que se le presenta es un monje, un falso monje, que le presenta unas piedras y le dice: si eres Dios, conviérteme en pan estas piedras, ¿no? Este falso monje se delata porque lleva unos pequeños cuernecillos sobre la cabeza que nos indica que está disfrazado y que realmente es Satanás. Y luego, a esa ruptura que hemos visto de la unidad de acción y de lugar y de tiempo, luego, en el fondo, si pudiera señalarlo, en la parte superior, tenemos la segunda tentación, ahí se nos representa la segunda tentación. Y después, a la derecha, sobre el pináculo del templo, tendríamos la tercera tentación. Ese es el juego del maestro de Dresde, esa capacidad de recoger simultáneamente hechos que son dispares en el tiempo, que ocurren en distintos lugares, pero que él los aúna y los enlaza de manera magistral. Siguiente imagen. En este caso nos encontramos con una nueva escena. Aquí ya no es un tema teológico, no es un tema evangélico. Ahora entramos en la parte más original del breviario. Es decir, todo breviario tiene que tener lo que se llama un salterio, es decir, 150 salmos. Y estos salmos carecían de un programa iconográfico apropiado, específico, por cuanto que los breviarios era para el rezo de los eclesiásticos y no habían desarrollado una iconografía como ocurre con los libros de horas. Entonces, aquí está la gran originalidad del maestro de Dresde, que nos va a presentar una relación muy con un doble juego, ¿no?
con un juego que es una relación de tipo literal y después con una doble lectura de carácter figurativo, alegórico, y luego tendríamos eso que llamaríamos una relación latente, una relación latente, una significación latente con el contexto de la reina, ¿no? Por consiguiente, en esta imagen, en primer término, tenemos una batalla en todo su fragor. Esta batalla es Abraham, que está luchando contra 4 reyes que han invadido Sodoma, Gomorra y otras 2 ciudades. Abraham lucha con ellos, son los bárbaros, son unos invasores, supone la paganía, y Abraham vence, y una vez que vence libera a Lot, y por tanto, una vez que ya ha vencido, en segundo término, tenemos que después, una vez alcanzada la victoria, se presenta a Melquisedec, que será ese personaje bíblico que lleva en las manos una hogaza de pan y vino. Entonces, esa es la representación simbólica que en segunda lectura sería el sumo sacerdote, la representación del mundo del sacerdocio. Y luego, a la izquierda, al fondo, tenemos los invasores, ¿no? Bueno, pues esta y en la parte superior tenemos una representación de la Trinidad. Este juego que va en contra del tiempo, ¿no? Primero los reyes que invaden, en primer término la lucha de estos guerreros, la victoria de Abraham y después el ofrecimiento de la victoria a Melquisedec. Es este gusto que tiene el artista para que la anécdota narrativa nos obligue a adivinar, a jugar con los elementos, intentar averiguar cuál es la clave, ¿no? Incluso aquí, en este caso, se ha querido ver una clara alusión al mundo, la conquista del reino nazarí, con esta victoria sobre el invasor de la tierra propia. Observar que la orla o falso tapiz es bellísima, con un color granate hermosísimo y totalmente distinta de las anteriores. Siguiente imagen. Aquí tendríamos otros 2 ejemplos de otros 2 temas muy parecidos del Salterio. La temática a la izquierda tenemos la coronación del David, observar la obsesión por subrayar en todo momento la legitimidad, la idea de poder, el hecho de la coronación legítima en la izquierda. A la derecha, otro tema también candente en la época, la quema de libros, es otro tema que nos llevaría a un comentario amplio si tuviéramos tiempo, y observar, como siempre, esas orlas totalmente diferentes, en este caso sobre oro bruñido, hermosísimas. Siguiente imagen. En este caso, otras 2 ilustraciones de otros 2 salmos. El de la izquierda nos muestra al rey David estableciendo ese juego con un gesto deíctico de la mano hacia un disco de oro que está en la parte superior de la página y en donde se muestra unos ángeles cantando. Es el salmo en el cual se elogia y se anuncia que frente a los salmos, que son un cántico viejo, un cántico antiguo, está el Canticum Novum, que dice el Salmo, el cántico nuevo que nos va a venir, que es el anuncio de Cristo y del Evangelio, ¿no? Luego, esa relación y ese juego, el tiempo viejo, el tiempo nuevo. Es la idea de Isabel, la reformación, el tiempo de antes, el tiempo de ahora, el tiempo de la reformación isabelina. En cuanto a la imagen de la derecha, es una ilustración en extremo interesante, porque es una escena que no se repite, que no se encuentra en otros manuscritos. Es el rey David, está subiendo por una escalinata y nos recuerda entonces, esta imagen nos representa algo que era típico de la religión judía, que es el hecho de que los salmos se cantaban subiendo las gradas del templo. Se empezaba en la primera grada, ahí se detenían y cantaban, entonaban el primer salmo y después el siguiente y así sucesivamente.
Como en latín la palabra escalón se dice gradus, estos salmos que se cantaban en esta posición se llaman los salmos graduales. Realmente son salmos graduales desde el punto de vista del salterio actual que nosotros conocemos, es del 119 al 133. Luego aquí nos representa al rey David en este gesto, ¿verdad?, de lectura y canto de los salmos graduales. Siguiente imagen. En estas dos ilustraciones, también otros temas, como veis la riqueza de temas, la variedad, la originalidad, no sé, son temas que casi en ningún caso lo vamos a encontrar en otros manuscritos. En la imagen de la izquierda nos encontramos a Salomón que adoctrina, enseña a Roboam, el futuro heredero. ¿Qué tenemos aquí? Pues un tema también candente, importantísimo en la cultura política del 15, finales del 15, el tema de los regimientos de príncipe. Cómo hay que adoctrinar, enseñar al futuro heredero de la corona. Es un tema que a Isabel le preocupó muchísimo y realmente escogió los mejores preceptores que encontró para formar al príncipe de Asturias, a su adorado Juan. Y aquí ese tema del regimiento, de la educación del príncipe, está bien explícito. Y en el caso de la derecha también es otra, esta sí que es un tratamiento icónico, totalmente original y único, que representa la muerte del rey David. El rey David está cargado de valor político, a lo largo es el modelo de rey por antonomasia. Y aquí tenemos el momento, está agonizante y, aunque no lo puedo señalar, se ve a un físico, es decir, como le llamaban en la época, es decir, a un médico con una redoma observando la orina del rey, el color de la orina. Y frente a este gesto típicamente de medicina de la época, el rey está agonizante y hay esa ventana que nos permite penetrar a un trasfondo, y en ese trasfondo es un poco como si el rey David estuviese pasando ante la película de su vida y vemos a la derecha cómo está realmente el rey David representado ante el altar de Jerusalén, del templo de Jerusalén, y en el fondo, a la izquierda, hay unos ángeles con unas espadas que están expulsando a los enemigos, ¿no? Es la idea de la victoria, el triunfo sobre los enemigos y esa rememoración de la vida, ¿verdad?, del rey David en sus últimos momentos. Es un tratamiento de extremo original y bellísimo. Siguiente imagen. Hasta aquí hemos visto al maestro de Dresde, que es espléndido y, como ya hemos visto, con una riqueza temática y una novedad inusitada. Aquí, en este caso, tenemos otro artista, un artista espléndido, el cual nos ha dejado 4 magníficas miniaturas, que es Gerard David, el grandísimo pintor Gerard David, un pintor flamenco que nos ha dejado una obra espléndida. Y aquí tenemos una representación excepcional de San Juan Evangelista. Es San Juan cuando ha sido desterrado a la isla de Patmos y en ese lugar va a recibir la inspiración divina para redactar el Apocalipsis. Y vemos a Juan con una pluma en la mano y con un trozo de pergamino en el cual empieza a transcribir el texto que el Espíritu Santo le va inspirando. Y tenemos a la izquierda el águila que ya hemos visto que la reina había cogido como el elemento sustentante de su escudo de armas. Y al fondo, pues 2 temas apocalípticos. Por un lado, los 4 jinetes del Apocalipsis y arriba, en la parte superior, en la escena tan conocida de la mujer que entrega el hijo a Dios, que el dragón le quiere arrebatar. Luego son ese gusto, porque la imagen siempre hay que interpretarla como podemos ver. Es una bellísima
es mi San Juan preferido de toda la iconografía manuscrita. Siguiente imagen. Esta es del mismo Gerard David, bueno, es Santa Bárbara, pero hay un regusto en esta representación de Santa Bárbara cuyo atributo es la torre apenas esbozada que está ahí, pero no se nos representa en la torre, sino se nos representa como una mujer, como una Madonna, diríamos, leyendo un libro de rezo. En cierta medida establece una asociación de ideas con una imagen de Isabel leyendo, visto la costumbre de la época de retratar a los personajes en actitud de rezo y de lectura. Siguiente imagen, por favor. Estamos en la segunda parte del manuscrito. ¿Qué notamos ante todo? Bueno, pues el artista ya será distinto, y no solamente el artista, sino que veremos que el tratamiento ya no son esas orlas naturales, sino que nos vamos a encontrar un tipo de orlas totalmente artificiales, muy originales, con mucha personalidad y ya totalmente finiseculares. Son las últimas orlas que realmente se van a hacer prácticamente en los libros manuscritos. Es el final del libro manuscrito y llega a estas composiciones elegantísimas en donde se simulan inscripciones, en otros casos se simulan tejidos y son bellísimas. El pintor que hace estas miniaturas es el pintor de Jacobo IV de Escocia, el maestro de Jacobo IV de Escocia. Es un maestro distinto de los anteriores, pero con ese preciosismo típico del arte flamenco. Si estas miniaturas las miramos con lupa, veremos que están todos los tejidos maravillosamente bien reproducidos, todos los pequeños detalles. Luego es un artista con los elementos más característicos de la alta pintura flamenca. Siguiente imagen, por favor. Vemos las orlas, como se pueden ver, son distintas de las que hemos ido viendo hasta ahora. Esta con este tratamiento de una especie de gemas, flores, sobre ese fondo negro intenso. Ahí tenemos a San Lorenzo, es un San Lorenzo magnífico. A la derecha tendríamos otra orla distinta, en este caso se simula un tejido bellísimo, adamascado, espléndido, y la inicial historiada que ha quedado en blanco, ahí es el sufragio de San Nicolás y por tanto tendríamos que tener la figura de San Nicolás, aunque aquí realmente ha quedado en blanco. Es la única inicial historiada que está sin acabar. Siguiente imagen, por favor. Aquí tendríamos dos santos, entraríamos en otra faceta del breviario característica que es el hecho, la temática, la geografía hispana, podríamos llamarla. Se ha cuidado especialmente el tratamiento geográfico de los santos hispánicos, cosa que no ocurre en los breviarios. Luego, esto es uno de los rasgos que indica la dedicación a la reina. Tendríamos Santiago, que este sí aparece en otros manuscritos, pero al lado tenemos, en cambio, a Santo Domingo de Guzmán, un santo hispánico bien relacionado y vinculado al culto y a la devoción que tiene la reina por la orden dominica. No olvidemos que su hijo, por ejemplo, será enterrado en Ávila, en Santo Tomás de Ávila, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Aquí tendríamos otra escena de santos dominicos, Santo Tomás de Aquino, en un milagro muy conocido, por lo cual no me detengo a explicarlo. Y a la derecha vamos a tener a un santo que este sí que es caso único en los libros litúrgicos que se le represente, es San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer es un santo de color local, podríamos decir, de color local y vinculado, por supuesto, por un lado a la orden dominica, a la cual pertenecía, es un luchador contra la herejía, otro de los elementos que inquietaba a la corte castellana, y no solamente ello, sino que hemos visto que es el que realmente, el santo por antonomasia vinculado a la casa de Trastámara. Luego, por todas estas razones, la presencia de San Vicente Ferrer es enormemente significativa. Siguiente imagen.
el gusto y la relación de los reyes católicos con la orden dominica queda manifiesta en este conocido cuadro del Prado, la Virgen de los Reyes Católicos, donde nos encontramos, por un lado, a la izquierda, Fernando, con el príncipe heredero, y detrás a Santo Tomás y a Torquemada, el inquisidor. A la derecha nos encontramos con Isabel, con la primogénita, es decir, con Isabel, que también del mismo nombre, y detrás pues a Santo Domingo de Guzmán y luego a un dominico con una enorme herida en el cráneo que probablemente representa a Pedro de Arbués, el inquisidor que en Zaragoza fue asesinado por ir a luchar contra la herejía. Esta relación del cuadro la pongo en función de la imagen del breviario que veis a la derecha, donde vemos el martirio, en este caso de Pedro, de otro dominico, Pedro también, Pedro de Verona, que muere de la misma manera. Luego, es ese juego que ya hemos visto de los significados latentes tan propios y tan del gusto de este breviario, donde se puede leer en este tercer nivel de lectura. Siguiente imagen, por favor. Aquí llegaríamos a una muestra de otro artista ya totalmente distinto y además muy discutido y para mí dudoso. No es ninguno de los artistas que hemos visto hasta aquí. Hay unas 4 o 5 miniaturas que se atribuyen a esta mano y que McKendrick pues piensa que quizás fuese un autor español, un pintor español. Iconográficamente es torpe porque realmente representa el martirio de San Pedro y San Pablo, pero el tipo de martirio que atribuye no es el que le corresponde a estos santos. Luego quiere decirse que hay, podríamos decir, un error iconográfico, un error hagiográfico, mejor, en la iconografía. Y por otro lado, la calidad y el tratamiento de estas imágenes, de estas miniaturas de dudosa autoría, yo no he encontrado en ningún manuscrito hispánico una mano de este porte, con estas características. Luego, me quedo, ¿verdad?, un tanto dubitativa ante esta autoría pretendida. Es posible, pero no tengo ninguna documentación, ningún elemento que me permita certificar y garantizar esta atribución. Siguiente imagen. Bueno, quiere decirse que vamos a terminar ya, puesto que la hora avanza. Simplemente recordar que, como hemos dicho, la reina tuvo nada menos que 128 libros de rezo, una colección fastuosa de libros dedicados a la piedad. Su religiosidad, se ha escrito mucho sobre ello, pero en cualquier caso tenemos un testimonio muy fehaciente de un poeta de corte magnífico como fue Gómez Manrique, el cual escribe una obra que es un regimiento de príncipes, es decir, una obra que podría ir ilustrada con la imagen que hemos visto de Salomón y Roboam. Y en ese regimiento de príncipes, en donde aconseja cómo se debe gobernar, es un programa ideal de cómo se debe gobernar, en un momento se atreverá a alzar su voz y aconsejar a la reina cómo debe gobernar. Y le dirá lo siguiente: el rezar de los salterios y el decir de las horas, dejad a las oradoras que están en los monasterios. Vos, señora, por regir vuestros pueblos y regiones, por hacerlos bien vivir, por los males corregir, posponed las oraciones. Luego quiere decirse que aconseja a la reina que rece menos y que gobierne más, mano dura, rezar menos y en cambio, ¿verdad?, pues gobernar para hacerlos bien vivir los pueblos de España. Siguiente imagen. Bien, con esta imagen cerramos ya esta breve exposición. Simplemente recordar que
La reina, como sabéis, muere a los 53 años, jovencísima, agotada, extenuada y enormemente dolorida por los dramas familiares que han ido aconteciendo a lo largo de sus últimos años. Ese panorama triunfante de los 5 hijos casados con futuros reyes y ese deseo y esa ambición de una unidad territorial, podríamos decir casi europea, se deshace porque el destino va por otras vías. Las muertes de los hijos y de herederos posibles van a crear una situación conflictiva de la cual será consciente la reina. Y, evidentemente, todos estos factores, amén de una vida dura, como era una corte itinerante, durante todo su reinado, los reyes católicos estuvieron viajando incansablemente de pueblo en pueblo, de región en región, de manera itinerante, con una vida durísima. El hecho es que a los 53 años fallece Isabel el 26 de noviembre de 1504. Y evidentemente el rey tiene que comunicar a sus súbditos este hecho y para ello escribirá un documento específico, diplomáticamente lo que se llama una real cédula, y en esta cédula dice lo siguiente: Consejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales e hombres buenos de la muy noble ciudad de Murcia. Hoy, día de la fecha de esta, ha placido a nuestro Señor llevar para sí a la serenísima reina doña Isabel, mi muy cara y muy amada mujer. Y aunque su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podrá venir, y por una parte el dolor de ella, por lo que en perderla perdí yo, y perdieron todos estos reinos, me atraviesa las entrañas, pero, por otra, viendo que ella murió tan santa y católica como vivió, de que es de esperar que nuestro Señor la tiene en su gloria, que para ella es mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía. Pues a nuestro Señor así le plugo, es razón de conformarnos con su voluntad y darle gracias por todo lo que hace. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.